Espíritu Santo de Dios, habla, que tu pueblo escucha, que tu pueblo recibe, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Dios, gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sea bendito el Señor. Dele palmas fuertes al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y repita conmigo el lema de esta casa. Repita conmigo, levante su Biblia en alto y repita conmigo el lema de esta casa. Yo aplicaré a mi vida los principios de la palabra de Dios para vivir sano, saludable, bendecido, prosperado y en victoria, y ser de beneficio para el reino de Dios. Esta palabra no solamente es para la iglesia aquí, no solamente es para la iglesia aquí. Póngale atención a esta palabra. Y le ruego y le suplico que esta palabra la haga viral. Así como muchas veces comentamos cosas que se mueven en el círculo, la palabra de Dios debemos de difundirla. ¿Me dice amén, iglesia? Aquí dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y hay cuatro principios poderosos, dice la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Principios poderosos que si tú los aplicas a tu vida será mejor. Si usted se ha fijado, en cada predicación por lo menos se tocan 5 o 6 versos de la Biblia con el fin de que el oyente sepa que estamos hablando palabra de Dios. No pararnos a hablar por hablar, sino una palabra que te lleve a reflexionar. Y cuando yo meditaba sobre esta palabra, mire lo que dice en el verso 16, el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los ángeles no van a bajar a la tierra a hacer lo que usted y a mí nos corresponde hacer. Me dice amén, iglesia, ¿está conmigo? Entonces dice, para que el hombre de Dios, habla del hombre y habla de la mujer, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea que Dios cuenta con nosotros, con sus hijos,
para difundir el evangelio del Señor aquí en la tierra. ¿Está conmigo, iglesia? Y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios no cuenta con personas que no conocen el evangelio. Dios cuenta contigo y conmigo para difundir el evangelio. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué le aclaraba que es importante que usted sepa de que apoyamos la predicación en la palabra escrita? Pero Dios nos pone palabras para que su pueblo sepa lo que Dios quiere. Aquí dice la Biblia, en el verso 21, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, nosotros, los que predicamos la palabra, tenemos que irnos a la presencia de Dios para hablarle al pueblo, porque Dios es el que sabe lo que usted necesita. No es el predicador. Entonces aquí dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto no es pararse a hablar por hablar, no. Es Dios hablando a su pueblo. Me dice amén, iglesia. Éxodo capítulo 15, verso 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Para cuántos el Señor es nuestro Dios? E hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad. ¿Cuántos queremos vivir sanos y saludables? Ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Principio poderoso para vivir sano y saludable. Amén, iglesia. Job capítulo 34, verso 31 y verso 32. Ponle atención a esta palabra. De seguro conviene. Esto te conviene, iglesia. Esto te conviene. De seguro conviene que se diga Dios. He llevado ya castigo. No ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Y si hice mal, no lo haré más. ¿Qué encuentro allí en ese pasaje? Alguien que quiere corregir. Alguien que quiere hacer bien las cosas. Usted se sorprende en muchos hogares de personas que visitan a una iglesia donde el hombre es grosero con su familia, la mujer es descuidada en los quehaceres de la casa, en las responsabilidades. Mire lo que dice aquí, de seguro conviene. Esto no conviene, iglesia. Me dice amén, iglesia, esto no conviene. De seguro conviene, dice, si hice mal ya no lo haré más. Enséñame lo que yo no veo. Cuando Job está hablando, esta palabra nos debe de traer reflexión a nosotros. Está hablando, yo quiero corregir. Enséñame lo que yo no veo. ¿Qué es lo que nosotros no vemos?
Muchas veces damos maltrato a la familia y para nosotros lo estamos haciendo bien. Muchas veces hay situaciones en el hogar que no se corrigen por falta de nobleza, de honradez. Sea bendito el Señor. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 4. Timoteo es un joven pastor. Es un joven pastor. Y Pablo le está hablando y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y se volverán a las fábulas. Yo quiero discernir esta palabra para edificación de nosotros y de aquellos que puedan recibir la palabra en las redes. Mire lo que dice al principio: te encarezco delante de Dios. Le está pidiendo a este joven predicador, le está pidiendo a este joven predicador, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino. Dios nos va a pedir cuentas. Me dice amén, iglesia. Nos da la palabra para que corrijamos. La idea de Dios es que vivamos mejor, vivamos en armonía, vivamos bien como familia. Amén, iglesia. Entonces, mire lo que dice el verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo. Instar es insistir, es repetir, es estar insistiendo. Hay muchas cosas que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que corregir. ¿Me dice amén, iglesia? Pero mire lo que dice el verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo. Hay muchas personas que a esta palabra se les ha dado con mucho tiempo de anticipación, y muchos ahora están sufriendo las consecuencias por no haber oído la voz de Dios, por no haber corregido aquellas cosas que no es de ahorita. Esto se ha estado predicando desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? Estamos en los últimos tiempos. Reprende y exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta. Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En esta casa se predica sana doctrina. Pero mire lo que dice. Mire lo que dice. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábula es una historia ficticia, supuesta, y hay muchos
que les gusta oír lo que quieren oír, lo que les agrada a sus oídos. Es bueno que el predicador sea motivador, eso es bueno. Eso es bueno. Pero la predicación no debe de basarse solo en algo que le agrade al oído. No, dice, se volverán a las fábulas. La fábula no te edifica. Lo que te edifica es la sana doctrina. Aquella que te dice que hay que corregir. Me dice amén, que hay que corregir. Pero muchos quieren oír lo que le agrada al oído. La motivación, es buena la motivación. Pero eso no debe ser la base para que nosotros prediquemos. Y estar a tiempo, insistir. Yo como pastor debo de insistir. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos muchas cosas que corregir. Amén, iglesia. Sea bendito el Señor. Juan capítulo 17, verso 23. Lo que dice el Señor. Yo en ellos, dice, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad. Pero mírelo, póngale atención a esto. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado, los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nosotros, dice la Biblia, que somos la luz de este mundo. El mundo está pendiente más de tus errores que de tus aciertos. Somos carta leída para el mundo. ¿Por qué dice la Biblia que la escritura es útil para enseñar? Y dice allá en el siguiente verso, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. El evangelio se va a transmitir más por el caminar, por la conducta, que por el hablar. Hay muchas cosas que nosotros, como pueblo de Dios, debemos de corregir. Amén. Perfectos en unidad. Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Vosotros sois la luz, ¿de dónde? ¿De dónde, iglesia? Del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, lo dice la palabra. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a algunos de los que están en casa. ¿A quiénes? ¿Cómo nuestra familia puede dar testimonio de que somos esa nueva criatura que habla el evangelio si no hemos corregido muchas cosas? Le seguimos dando el mismo trato áspero y grosero a la familia. Conductas equivocadas en los centros de trabajo. Nosotros, los hijos de Dios. Amado, esas cosas hay que corregirlas. Me dice amén, iglesia. Ay, pastor, pero es que esa predicación, esta es la predicación de los últimos tiempos. Esta es la predicación de los últimos tiempos. Me dice amén, iglesia. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué le digo, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encarezco
le pido que haga viral esta palabra. No estoy hablando con esta iglesia, con esta congregación. Estoy hablando que en muchas congregaciones, hay situaciones que dan escalofrío. Estoy hablando a todos los niveles. Hombres de Dios, mujeres de Dios, dando mal testimonio, viviendo vidas desordenadas. Esas cosas hay que corregirlas. El evangelio está siendo vituperado porque hombres de Dios que predicamos la palabra nos hemos vuelto insensibles y la conciencia está cauterizada y no oímos la voz de Dios para corregir. Y aquí dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando yo meditaba en esta palabra, me dijo el Señor, háblale a otras congregaciones que están sufriendo porque no quieren corregir. Viven situaciones y se hacen de la vista gorda. Líderes de iglesias viviendo vidas en desorden. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Por eso el evangelio es vituperado. Porque hemos tomado la palabra como un discurso. La palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Aquí dice la Biblia, para que el mundo sepa el testimonio de la iglesia, tiene que ser levantado en el nombre de Jesús. Hombres y mujeres de Dios, lo primero que debemos de corregir es en nuestra casa. No yo corrigiendo a mi cónyuge, corrigiéndome yo mismo. Y cada quien con nobleza, como dice Job. De seguro conviene. ¿Cuántos creen que conviene corregir estas cosas? Por eso le pido que haga viral esta palabra. Cualquier cosa sucede y la comentamos en las redes. Y la palabra tiene que hacerse viral. Me dice amén, iglesia, la palabra tiene que hacerse viral. La palabra es inspirada por Dios. El Señor me dijo, háblale a las iglesias. Allí dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Yo a las iglesias les digo, hay que corregir. Ministros que predicamos la palabra, hay que corregir. Viviendo vidas desordenadas, dando malos ejemplos en la congregación. Y el mundo lo mira. Vosotros sois la luz del mundo. Dice la palabra, para que el mundo crea. ¿Cómo va a creer el mundo si no hemos querido corregir? ¿Cómo va a creer el mundo si no hemos querido corregir? A mí la Biblia me dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Cuando dice las cosas viejas pasaron, Dios perdona pecados, pero Dios no le quita las mañas a nadie. A nosotros nos corresponde corregir.
¿Me dice amén, iglesia? La escritura es inspirada por Dios. Cuando yo meditaba sobre esta palabra, nunca he dudado en dar la palabra. No me pongo a pensar, ¿les va a gustar o no les va a gustar? No. Instes a tiempo. Hay que corregir antes que sea tarde. Me dice amén, iglesia. Hay que corregir antes de que sea tarde, para que sean perfectos en unidad. Unidad no quiere decir que nos vamos a tapar sinvergüenzadas unos a los otros. Nos habla de soportarnos los unos a los otros, pero que hay que corregir, hay que corregir. Allí en Ezequiel dice, si tú no les hablas, yo voy a demandar, la sangre de ellos te la voy a demandar a ti. Usted y yo somos atalayas, los que anunciamos el evangelio del Señor. Me dice amén, iglesia, que instes, insistir, repetir. Amado, queremos vivir vidas mejores. Queremos ver la gloria de Dios. Comencemos a corregir. Y cuando le digo haga viral esta palabra, transmítala a todo aquel que le puede transmitir esta palabra. Hay que corregir. Para eso es la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Para instruir. Y me encanta lo que dice Job. De seguro conviene. ¿Cuántos creen que conviene corregir errores que hemos cometido? ¿Cuántos creen que es bueno corregir? Pero ¿cómo corregir? Solamente así. Yo creo que me conviene. Enséñame lo que yo no veo. Lo que no vemos son nuestros errores. Fácil es ver los errores de otro. No. Job con nobleza le dice, yo quiero corregir. Y le dice, enséñame lo que yo no veo. Y si hice mal, ya no lo haré más. Ese es un hombre, esa es una persona que está dispuesta a corregir. ¿Cuántos queremos corregir? Yo debo de revisar qué cosas debo de corregir.